Durante este tiempo ir leyendo el Evangelio de Marcos como iglesia, cuando se nos guió para poder empezar a leer en una forma sistemática el Evangelio de Marcos. Fue un tiempo de reflexión en torno a uno de los evangelios que muchos consideran muy simple, así lo califican. Pero la verdad, las cosas que hemos ido viendo a lo largo de su lectura y del aprendizaje que el Señor nos da, de las grandes bendiciones que envuelve el Evangelio de Marcos. Muchos consideran que fue el primer evangelio que se escribió y también hemos visto, y los hombres estudiosos, los historiadores, señalan que habría sido Pedro el que está detrás de este evangelio. Marcos fue su discípulo, fue escribiendo, fue anotando las predicaciones de Pedro, el testimonio. Y a veces yo pienso que la predicación, más que exponer un conocimiento, es dar el testimonio. Es un testimonio que uno realiza cuando da el devocional, por ejemplo, antes escuchábamos, el testimonio de la palabra, pero no es un testimonio de mi vida, sino yo testifico de Cristo. Es un aspecto interesante de considerar dentro de lo que significa la predicación. Por eso la predicación es central, es Cristo, no es el hombre. La predicación de mi testimonio puede ser muy importante, puede ayudar, pero la predicación es Cristo. Y Marcos, en su lenguaje tan directo, y voy a repetir la palabra tan simple, tan activo, porque la forma como nos va relatando los hechos rápidamente va cambiando de relatos, se van a veces superponiendo los relatos, nos va permitiendo conocer y poder dar un testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es maravilloso, el Espíritu Santo es generoso con nosotros en darnos esta palabra. No estoy haciendo ninguna comparación en todo caso con lo que respecta a los otros evangelios. Los evangelios no hay uno mejor que otro, y ese es un error cuando algunos empezamos a calificar, a colocar categorías en los evangelios, sino que el evangelio es la palabra del Señor. Un día comentábamos, es como un prisma, como un diamante. ¿No se recuerdan? Un diamante tiene varias caras. Y uno puede decir que linda esta cara, pero estoy viendo otra cara, pero es hermoso ambas caras. Y otro puede estar viendo el diamante desde otro punto de vista y el diamante sigue siendo diamante, sigue siendo hermoso. Mis amados hermanos, en este entendimiento los invito a abrir nuestras Biblias, el Evangelio de Marcos, y leeremos en el capítulo 14, versículo 49. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 49. Dice así la palabra del Señor. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Que el Señor nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por esta bendición que usted nos da para poder leer su palabra, aprender de ella, conocer su voluntad, Señor amado. Gracias, Señor, porque podemos leerla, podemos escuchar, y su palabra nos dice que somos bienaventurados, somos bien bendecidos, Señor, por poder guardarla en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, damos porque ella nos instruye, nos capacita y nos permite, Señor, dar testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Dentro del pasaje que hemos leído, hay tres palabras que llaman la atención y nos debe llamar la atención por la simpleza, pero al mismo tiempo por la profundidad de ellas. Y dice así, pero es así.
No está escrito en una forma con un pretérito perfecto, presente perfecto, de habiendo sido así, o debería ser así, o fue así. Es así. Es el tiempo presente que el Señor está hablando y en el lenguaje de Pedro, directo. Es así. ¿Qué es lo que es así? El relato que antes que nos está señalando Marcos, nos está hablando del arresto del Señor. Antes nos ha hablado de la oración del Señor por sus discípulos. En el Evangelio de Juan es un tiempo hermoso donde uno puede leer esa oración del Señor por sus discípulos y por nosotros. Ese tiempo donde el Señor está pidiendo en su tristeza, hasta la muerte, dice, su tristeza es tan grande que hasta la muerte, y pide al Señor que aparte de él esa copa. Muchos veíamos que y interpretan ese pasaje como el sacrificio. No es la copa del sacrificio, sino que es la copa del pecado que él debe beber. Porque él ya ha mostrado a sus discípulos, antes cuando ha establecido el sacramento de la Santa Cena, el pacto de gracia. El pacto de gracia con su pueblo, con su iglesia. La sangre derramada cuando nosotros participamos y recordamos el sacrificio de Cristo en la Santa Cena. El Señor ha dicho, esta es la señal del pacto. Es esa la copa del pacto. El Señor está mostrándonos cuál va a ser el camino que Él va a recorrer, entregando su vida, derramando su sangre por nosotros, pecadores. Y ahora el Señor nos está diciendo, aparta de mí esta copa, pero no es la copa del sacrificio, es una copa distinta, sino que es esa copa que el libro de Apocalipsis nos va enseñando, veíamos algunos días atrás, la copa de la inmundicia, del brebaje del pecado del hombre, del género humano, de la envidia, del deshonor, de la arrogancia. Todas nuestras mayores consideraciones que nosotros pensamos que no deberían ni siquiera estar en nuestra mente, están presentes en el momento que el Señor bebió de esa copa. Era necesario que el Señor bebiera esa copa para que se cumpliera la palabra. Y cuando dice el Señor, pero es así, es un momento presente. ¿A qué es lo que se refiere? Él se está refiriendo para que se cumplan las Escrituras. Es así para que se cumplan las Escrituras. No es algo pasado, no es algo que va a ocurrir, sino que es ahora, cuando el Señor está mostrando a sus discípulos y a nosotros, está dando la palabra testimonio del amor del Señor, el arresto del Señor, cuando fue arrestado, prendido por los soldados, por los hombres de los sacerdotes, de los principales sacerdotes, dice la palabra, los escribas y de los ancianos. Veíamos cómo ese hombre, ese traidor que Judas, que Juan identifica en el capítulo 17, donde dice que Satanás había entrado en el corazón de Judas. Satanás entró en el corazón de Judas, entregó a su maestro, lo besó y le dijo, maestro, maestro. Son palabras que hablan de la entrega de un hombre jactándose de una autoridad que nunca tuvo. Es eso lo que nos muestra Pedro. Nos va mostrando cómo este hombre Judas traicionó al maestro, ordenó que lo apresaran y él se mostró diciendo, él es el culpable. Él es el que deben de arrestar. Pero si él les pregunta, yo estaba enseñando en el templo. En el fondo está preguntando cuál es el delito por el cual ustedes me están arrestando. ¿Acaso lo estaban arrestando por los milagros? ¿Acaso lo estaban enseñando por la doctrina, por la enseñanza? Si nosotros vemos el relato bíblico, recordamos el relato bíblico, el Señor habló del Padre, habló de Él, habló de la paz, habló de la misericordia del Señor. Y ahora nos está hablando de la salvación de nuestra alma. Los sacerdotes, los escribas, los ancianos, estos hombres que debían haber velado por el pueblo, recordemos, ellos se habían reunido para arrestar al Señor. Pero no era solamente un arresto, sino que ellos se habían reunido para matarlo. Y no lo habían hecho y estaban preocupados por la celebración de las fiestas.
por celebrar el rito. Y muchas veces nos ocurre eso. Queremos mantener la forma, queremos mantener la estructura, si se quiere, queremos mantener el rito como que todo es normal. Mas el Señor ahora nos muestra que estos hombres, esa fiesta que era importante porque hablaba también de la libertad, en una fiesta de la independencia, cuando ellos cruzaron el mar, cuando el Señor los liberó al pueblo de Israel y los devolvió a la tierra prometida. Y en ese momento estos hombres razonaban, no podemos producir alboroto si lo arrestamos, no podemos producir alboroto si lo matamos, porque la fiesta se va a echar a perder. Ese era su entendimiento de las cosas. Ese era lo que ellos pensaban del Señor, de Dios, de Jehová. Honraban a Dios de labios, pero no de corazón. Pero la palabra ahora nos dice, esto es así, para mostrarnos ese camino ya de soledad del Señor. Ya no serán sus discípulos los que estarán con Él. No serán esas multitudes que lo acompañaron cuando entró a la ciudad de Jerusalén, o esas multitudes que lo seguían cuando Él repartió el pan, cuando Él repartió los peces, cuando hizo milagros, y la gente lo seguía y ni siquiera podían caminar tranquilos. Vienen a nuestra mente la mujer que padecía de sangramiento, 12 años, tocó un manto del Señor y sanó. ¿Quién me tocó? ¿Se recuerdan? ¿Quién va a ser si estamos llenos, estamos como rodeados, apretados, apenas podemos caminar? Pero ahora el Señor nos va mostrando en este relato del Evangelio ese camino de soledad que solamente Él podía realizar. Ese es el cumplimiento de la palabra, es el pacto de Dios para con nosotros. Los invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias, ahora en el capítulo, en Salmos 41, versículo 9, veamos lo que nos dicen. 41, 9. Salmo 41, 9, veamos qué nos dice el Señor. ¿Quién lo encuentra, por favor, lo puede leer? Hermanita, no ganó, pero tengo otro pasaje, hermano. A un hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí en el calcañar. Miren, ¿quién escribió este salmo, este pasaje? Fue David, al músico principal, Salmo de David. Y ahí hay un relato profético. David está honrando a Dios, está hablando desde su perspectiva, cómo el Señor es bendito y lo va a cuidar y lo va a proteger por los siglos de los siglos. Y en el versículo 9 nos dice, aún el hombre de mi paz era mi amigo, en quien yo confiaba, con el que yo estaba seguro, eso de estar en paz. Ahora él dice, el que de mi pan comía, compartimos la mesa, ahora él se alza en contra mía y me hiere. Veamos ahora, hermano, en el Salmo 2, versículos 1 y 2. Salmo 2, versículos 1 y 2. Amén. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes tramaban unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: Terminemos el versículo 3. rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerpos. Amén. ¿Es eso lo que el Señor se refiere? También fue escrito este salmo por el rey David. Es un salmo escrito por el rey David mostrándonos en el tiempo la rebelión de los pueblos. ¿Acaso los sacerdotes, acaso los escribas, acaso estos hombres no razonaron, no se amotinaron en contra de Dios? Era el día de la fiesta, donde recordaban el milagro de haber pasado por el mar. Era el tiempo en el cual ellos debían de honrar al Señor. Mas ahora ellos, en lugar de celebrar al Señor, se sublevan en contra del Señor.
¿Acaso la palabra nos dice no matarás? Pero ellos hablaban de matar y no tenían ningún problema en ello. Se levantarán los reyes y los príncipes de la tierra, ¿en contra de quién? En contra de Jehová, en contra del Señor. Y no solamente eso dice la palabra, sino en contra de su ungido, de su Hijo. Es palabra profética. Y nuevamente nos preguntamos, ¿qué es la profecía? La profecía, mis amados hermanos, no es la capacidad de ver el futuro, o establecer el futuro, o poder determinarlo, o ver probabilidades de lo que va a suceder, sino que la profecía, lo importante de la profecía bíblica, es que el Señor ha mostrado a través de hombres, ha hablado a través de hombres, como en el caso de los ambos pasajes de los Salmos que hemos visto, su voluntad que se iba a cumplir en el Señor Jesucristo. Hermanos amados, pero es así. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué son las cosas? Nuestro hermano Alberto nos decía, a veces hay momentos difíciles. Aquellos que disfrutan de la vida, usaba la palabra, mencionando que hay personas que disfrutan de la vida, de las fiestas, de su familia, pero les falta algo. Les falta algo que usted y yo también nos faltaba, que es Cristo. Y esto también es así. La palabra en ningún momento va a decirte, hermano, no te preocupes, estate tranquilo, haz lo que tú quieras. El Señor en todo momento nos está llamando a honrar su santo nombre. El Señor Jesús ahora camino hacia el Sanedrí, hacia el sumo sacerdote, ante los hombres que lo habían apresado. Es así. Es el cumplimiento del plan. Es el cumplimiento del plan de salvación, ya establecido desde antes de la fundación del mundo. El Señor no hace nada por azar. El Señor no improvisa. Nosotros los chilenos tenemos, y yo creo que todas las personas tenemos dichos para justificarnos. Acá, por ejemplo, yo me recuerdo cuando era pequeño, mi abuelo y mi tío, que eran buenos trabajadores, carpinteros, decían, no resulta, pero dejemos que los duendes trabajen, decían en la noche, y se iban a dormir. Dejaban todo, y al otro día las cosas resultaban como por magia. A veces nosotros programamos cosas, y las cosas salen distintas a lo que hemos pensado. Pero miramos hacia atrás y decimos, qué bueno, igual resultó. Porque necesitamos aferrarnos a algo. El Señor no es así. Todo está establecido en el Señor. Los tiempos buenos, los tiempos malos. Está establecido el tiempo de la salvación para nuestra alma. Está establecido el plan de salvación ya en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Nos va hablando precisamente de la salvación del pacto de gracia. Y es necesario que su pueblo entienda y entendamos eso. El Señor no estaba improvisando con el Señor Jesucristo. El hecho que el Señor haya sido apresado, el hecho que el Señor haya sido arrestado, no es algo que haya sorprendido al Señor. Por eso se entiende en esta frase, pero es así. Es así. Porque el Señor lo ha dispuesto para que se cumplan las Escrituras. El Antiguo Testamento cumplido en Cristo. Eso es lo que significa. Hay personas que piensan que el Antiguo Testamento es eso, algo antiguo que ya no es necesario abordar. Otros lo ven solamente como antecedentes en los cuales sacar elementos para poder entender la vida del Señor o las cosas que vivió el Señor. Pero el Señor aquí nos está diciendo algo más. No es el tiempo del hombre, no es el razonamiento del hombre, sino que ahora nos está hablando de que podamos entender y comprender que tu vida y mi vida forma parte del plan de Dios. El libro de Apocalipsis dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No es la casualidad, no es tu voluntad, no son tus obras, es la voluntad de Dios obrando en nosotros.
Y nosotros debemos de tener claridad en ello. Pero es así. ¿Por qué esta hermana es una hija de Dios? ¿Por qué tu hermano eres un hijo de Dios? Por la voluntad del Señor, por su misericordia, por su amor, por Cristo, por mi Salvador. Eso es así. Eso es así. No es algo que usted vaya a cambiar. No es algo que tú vayas a cambiar o que yo vaya a cambiar por mis deseos, por mis anhelos, por mis esfuerzos, sino que solamente por el amor del Señor. Y puede haber pasado tiempo, puede haber pasado muchas circunstancias, como decimos, mucha agua bajo el puente, pero hoy día estamos en los caminos del Señor. Y estamos agradecidos del Señor. ¿Y cómo dirás tú a ellos? Porque es así, es así. Porque el Señor así lo dispuso. Esta frase es un acto de voluntad, de plena voluntad de Dios. Amén. Sobre nosotros, sobre su iglesia. Y la iglesia, hermanos, como muchas veces hemos dicho, no son las paredes. Es importante el techo, esta tarde nos cuida de la lluvia que está cayendo. Anoche aquí hubieron truenos, relámpagos aquí en San José. Nos protege estos techos, estas paredes, estas ventanas, nos dan luz. Pero la iglesia no es esto. Este es el templo y es importante tener nuestro templo y estamos agradecidos de ello. Pero más agradecidos estamos nosotros, que somos iglesia del Señor. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria, porque esto es así. Qué hermoso. Se nos bendiga, hermanos amados. Hermano Alejandro, nos dirige la oración, por favor. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara y precisa. Te pido, Señor, que pueda terminar en mi corazón y en el de mis hermanos, y que podamos verte cada día más claramente. Gracias porque a través de Marcos las cosas se ven más sencillas, pero siempre es tu palabra. Te amamos, Señor, porque nos amaste primero. Y gracias, Señor, por lo eficaz de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.